Mientras decía esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaban al ver al Señor. Entonces les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y entonces podemos ver la vida de Pedro como un ejemplo a nosotros. La vida de Pedro como alguien que nosotros vamos a seguir la misma dinámica en eso. Y es la misma dinámica. ¿Por qué? Porque Pedro peca, Pedro conoce al Señor, Pedro peca, pero Pedro es restaurado por la gracia de Dios. El mensaje del Hijo de Dios viviente, el mensaje del Mesías, es que lo que antes estaba separado, ahora viene a ser reconciliado. Lo que antes estaba roto, ahora viene a ser restaurado. Lo que antes estaba completamente lejano, viene a ser reconciliado, viene a ser cercano, viene a ser religado por la sangre de Cristo. Si tú has tenido una noche oscura y si tú has reconocido tu pecado delante de Dios y pides perdón y estás arrepentido y reconoces que Jesucristo es el Mesías, es el único medio para obtener la paz con Dios, entonces puedes ser perdonado por pura gracia. No gratis, a ti no te cuesta, pero Cristo lo pagó con su propia vida en la cruz. A ti se te da como regalo, pero valió la vida del Hijo de Dios para que tú pudieras reconciliarte en paz. De eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de la historia de la restauración y de cómo Dios restaura al caído. Porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje de juicio, no es un mensaje de condenación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor lleno de gracia y de perdón. Un perdón que no ganamos, un perdón que no pagamos, pero que podemos gozar solamente por medio de Cristo. De eso se trata la historia de la Biblia. La verdad, hermanos, es que tú y yo traicionamos al Señor igual que a Pedro. La verdad es que estamos igual de necesitados de la gracia de Dios. Y déjame decirte algo. Si tú no sabes dónde estás parado, te invito a que veas a Jesucristo como el único que te puede dar salvación y como el único que te puede reconciliar y que puede traer paz a tu vida. Y déjame decirte una cosa. La paz no quiere decir que ya no vas a tener problemas y que ya no te va a doler las circunstancias y que ya no vas a padecer. La paz quiere decir que tu más grande problema, lo que le ofende a Dios, ha sido eliminado. El acta que te acusaba y que te mantenía completamente alejado de Dios ha sido cubierta por la sangre de Cristo y te hace acepto delante de Dios en el amado, en Cristo Jesús. Pero ahí no se acaba la historia. Hay una cosa más con Pedro. Una vez más, en el capítulo 21, versículo 15 al 19, viene un diálogo personal porque están padres, todas estas señales están padres. Si tú estás en la bola y estás hasta atrás porque eres un discípulo, pero pecaste, pero caíste, y estás contento con escuchar que su Padre es mi Padre y que su Dios es mi Dios y que el mensaje es para ser restaurado y que es un mensaje en donde hay paz y en donde voy a poder servirle. Qué increíble bendición para Pedro estar entre la bola. Pero Jesús tiene otros planes. Versículo 15 en adelante dice así: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Asuntemos. La palabra que Jesús utiliza en griego es ágape. Y ágape tiene que ver con un amor que va por encima de todo. Es aquello que amas con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. No hay nada, ni un átomo de tu ser que no esté completamente enfocado en eso. Y Jesús no solamente le pregunta, Pedro, ¿me amas con tal intensidad como lo demanda solo Dios? ¿Me amas más de esta manera que el resto de mis discípulos? Y por primera vez en toda la historia de Pedro no salta y dice, claro que sí, Señor, todo lo que... Pedro humildemente reconociendo con plena vergüenza, Señor, te quiero. Mira, la verdad es que la última vez que dije que sí te amaba y que iba contigo hasta la muerte, me rompí la boca. Así es que, Señor, te quiero. Pedro, me amas con tal intensidad como lo dice la Escritura. Y recordemos que el mismo Señor Jesús definió que los dos grandes mandamientos tenían que ver con el amor, ¿se acuerdan? El amor es lo que va a motivar y es lo que va a dirigir y es hacia donde va a llevar tus pasos. Y Jesús decía que debías de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con plena intensidad, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Y Jesús viene y le dice en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Señor, te he fallado. Te he fallado y no puedo decir que te amo. Te he fallado y de acuerdo a mi historial no soy digno de decir que sí te amo, Señor. Pero Pedro escucha la respuesta del Señor y le dice, apacienta mis ovejas. Puedes imaginar a Pedro después del desayuno, Pedro se avienta, ven a Jesús en la orilla y Pedro se avienta y empieza a nadar, va con el Señor, desayunan y todo está muy bien, todo está muy padre. Y luego le dice, ven Pedro, quiero hablar contigo. Ni modo. Probablemente estaba pensando, me toca. Probablemente estaba pensando que Jesús iba a reaccionar como tú y yo íbamos a reaccionar. Ya ves, te dije que no ibas a poder. Pero allá andas tú de necio y necio y necio que sí. A ver, ahora cúmpleme. ¿No que muy machito? ¿Dónde estabas tú cuando me trajeron a la cruz? ¿Dónde estabas tú cuando me estaban enjuiciando? ¿Dónde? Jesús no hace eso. Pero Jesús sí confronta. Pedro, ¿realmente me amas? ¿Realmente me amas como solo a Dios se le puede amar? Y Pedro reconoce que no puede. Por primera vez en su vida, Pedro entiende que para poder amar a Dios en los términos de Dios y con la intensidad de Dios, es solamente dependiendo de Él. No es en tus fuerzas, no es en tu intensidad, no son con tus deseos, no son con tus emociones, es solamente dependiendo de Dios. Solamente si Dios te ayuda a cumplir eso. Pedro, ¿me amas? Señor, quisiera decir que sí, pero sé que te voy a fallar. Te quiero. Quisiera prometer que ya nunca más voy a fallar y que ya nunca más voy a pecar y que ya nunca más voy a caer, pero sé que no puedo cumplir. Reconozco que hay una lucha en mí y reconozco que puedo caer otra vez. Y entonces viene la dolorosa. No solamente reconoce su carencia y no solamente reconoce la lucha que va a tener, en la tercera pregunta Jesús cuestiona, Pedro, ¿de verdad eso que dices que me quieres, me quieres? Ay, Señor, ya no me digas, que ya, Señor, tú lo sabes todo, sabes lo que hay en mí, y sabes lo que tengo, y sabes cómo lucho, y sabes cómo estoy, y sabes la verdad de mí, tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué defensa puedo tener ante ti? Y en las 3 ocasiones, el Señor Jesús encomienda hacer algo. En las 3 ocasiones,
sin importar las capacidades de Pedro, sin importar las promesas no cumplidas de Pedro, sin importar que tal vez ni el quieres podía cumplir, Jesús de pura gracia le dice: apacienta mis ovejas, cuida a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. ¿Recuerdan el texto que leí acerca de cuando Jesús le dice: Pedro, Satanás me ha dicho que, dice, pero oro por ti para que tengas fe y cuando vuelvas, cuando seas restaurado, entonces confirmes a tus hermanos? El Señor ya se lo había dicho: vas a caer, me vas a abandonar, pero no te preocupes, yo te voy a restaurar por pura gracia, porque yo voy a pagar por tus pecados, presentes, pasados y futuros. Sin embargo, el perdón de Dios no viene solo. El perdón de Dios viene con un cuestionamiento serio sobre si verdaderamente estás comprometido con el Señor. Y viene con una muestra de ese compromiso: apacienta mis ovejas, cumple mi voluntad, dedica tu vida a mí. Hermanos, la verdad del Evangelio es que si somos salvos solo por gracia. Y si podemos estar reconciliados con Dios, es solamente por medio de Cristo. No hay nada más, no hay nada que podamos hacer. Y la verdad de nuestras vidas es que vamos a estar luchando con el pecado. Y oramos y buscamos porque dejemos de pecar, pero mientras vivamos en este mundo, vamos a estar en una lucha contra el pecado. Y esa es la realidad. Y lo que Pedro reconoció es lo que tú y yo debemos de reconocer. Si podemos seguir al Señor es solamente por gracia y dependiendo completamente de Él para poder cumplir su voluntad y para poder hacer su voluntad. No hay nada más, no hay otra solución. Pedro no se levanta y dice: Señor, ahora sí te lo prometo que, mira, tú nada más dame otro chance y yo me voy a encargar de... No. Jesús dice: Señor, tú lo sabes todo. Señor, dependo de ti para poder hacerlo. La voluntad que tenía que cumplir Pedro era muy específica: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida de mis ovejas y encárgate del rebaño. Cuando vemos a Pedro en Hechos, podemos ver a un Pedro que estaba dispuesto a predicar el Evangelio y que hacía milagros para que la gente creyera en Cristo y que confrontaba a los judíos con el Evangelio y que les decía: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, por lo tanto arrepiéntanse. Y vemos a un Pedro que estaba haciendo una petición seria en el principio del libro. En un sermón se convertían 3,000 personas. En un sermón. ¿Te puedes imaginar cuánto crecía la iglesia de un momento a otro? Y Pedro se cuestiona y dice: ¿Es correcto que nosotros dejemos de enseñar la palabra y de orar al Señor y de predicar el Evangelio para servir las mesas? Espérate, yo soy discípulo, yo soy siervo del Señor, yo debo de estar sirviendo a la iglesia, pero no debo de estar sirviendo las mesas, debería estar predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Así es que Pedro tiene la conciencia: el Señor me mandó a que predicara de la palabra y hablara de su nombre. No es indigno servir las mesas, pero yo no fui llamado a eso. Y más adelante, en su ministerio, puede tener otros fallos. Pero Pedro, cuando escribe su carta en primera carta de Pedro, capítulo 5, en su despedida de la primera carta dice esto: yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están con ustedes. Escuchen: cuiden a la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle con ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. El resto de su vida, Pedro no solamente vivió, sino también enseñó. Debemos cumplir la voluntad de Dios y debemos mostrar el amor a Dios a través del servicio a su nombre. Tú no eres llamado tal vez a ser pastor,
Tú no eres llamado tal vez a cuidar a la grey de Dios, no en el sentido pastoral como Pedro lo hizo, pero sí eres llamado a cuidar a tus hermanos y orar por ellos. Y si eres llamado a cumplir la voluntad de Dios en la esfera en la que te encuentras, ya seas padre, seas hijo, o seas estudiante, o en el lugar en donde te encuentres, deberías estar buscando glorificar a Dios y cumpliendo su voluntad. Si has conocido la gracia, si has saboreado la tristeza y el dolor del pecado, pero también has reconocido la bendición de ser restaurado por pura gracia, deberías estar dedicado a cumplir la voluntad de aquel que te salvó, por gracia. No porque te vayas a ganar más, no porque fueras a tener más, sino por pura gracia. Hermanos, Pedro es la historia de uno que es restaurado. Y esa historia se repite en ti y en mí, por pura gracia. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque si podemos ser perdonados es solo por su gracia, Señor. No teníamos nada especial, no éramos nada especial antes de conocerle, ni le buscábamos, ni siquiera nos importaba tener una relación con usted, pero por gracia fuimos llamados, Señor. Y fuimos puestos dentro de la iglesia y hemos conocido de su palabra y hemos aprendido de su palabra y suplicamos, Señor, que usted sea con nosotros. Suplicamos, Padre, que usted nos fortalezca y no solamente que nos enseñe la verdad del perdón, sino que también nos permita vivir cumpliendo su voluntad, dedicando nuestra vida para hacer su voluntad, para proclamar su nombre y para cuidar a nuestros hermanos, Señor. Bendíganos, Padre Santo, y sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.